Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Chávez y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video en el cual trabajaremos o hablaremos sobre la metodología Scrum aplicado al desarrollo de los proyectos de software. Por ahí dentro de mi canal ya tenemos algunos videos o un video en donde les platico la experiencia que es ya realmente trabajar en un proyecto, en una empresa con este tipo de metodologías. Y bien, bueno, sin más, este video lo realizo para mis alumnos y para toda esa gente o aquellas personas que están ingresando a este nuevo mundo, que es el desarrollo de proyectos de software por esta parte de la metodología Scrum. Y sin más ni más, pues vamos a comenzar. Bien, primero vamos con los conceptos. ¿Y qué es Scrum? Scrum es no es una metodología, sino es un marco de trabajo establecido para cualquier tipo de proyecto. Eso es muy importante. Aquí lo vamos a aplicar directamente al desarrollo de un software. ¿Cuáles son las ventajas de Scrum? Las ventajas de Scrum son muy importantes. Es que es trabajo colaborativo, realmente es un trabajo en equipo. Todo se centra en el trabajo de los demás. Esto es muy importante porque podemos llamarlo en términos de programación, que es como entidades débiles. ¿Qué es esto? Necesitamos de otros para poder subsistir, y obviamente del trabajo de otros para obviamente poder realizar un excelente trabajo. Dentro de Scrum se tienen obviamente estos roles o entidades, ¿vale? También se tienen ceremonias o reuniones. Algo muy importante que vamos a ocupar nosotros en Scrum, que es en el desarrollo de software, son las historias de usuario. También utilizamos herramientas como lo que es un backlog, son los sprints, un release o las entregas, un burn down. Y obviamente pues tienen que tener clara o muy bien claros los objetivos de nuestro desarrollo o también de la aplicación a la que nos vamos a trabajar. Bien, como les decía, Scrum es un marco de metodologías ágiles aplicadas en el desarrollo de proyectos en las áreas de TI. En este caso vamos a manejarlo así, que es la suma de roles, más los procesos, más las herramientas, más el software indicado, más los individuos, y esto obviamente nos va a dar un resultado de respuestas oportunas, de calidad en actividades y obviamente en tiempos de entrega. Muchas veces nosotros hemos realizado o hemos trabajado con esta metodología a lo mejor sin saberlo. ¿Por qué? No sabemos que entre más individuos haya, obviamente podemos generar en estos individuos ciertas responsabilidades o también una serie de roles. Estos roles a su vez generan estos procesos. Esos procesos utilizan ciertas herramientas, ya sean de ofimática, sean de programación, sea cualquier tipo de herramienta la cual nos permita a nosotros generar obviamente esta calidad en las actividades. Y por ende generamos obviamente una documentación que cuando nosotros empezamos a trabajar en el desarrollo de software, la documentación es sumamente importante, ¿vale? Ya que gracias a estos documentos podemos comunicarnos con nuestro demás equipo de desarrollo o también, ¿por qué no?, con algunas entidades como el Scrum Master, también como los stakeholders o propiamente con el ¿cómo decirlo?, con algunas otras entidades que nos vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? O más adelante. Bien, ¿cuáles son las entidades que existen dentro de este marco Scrum? Bueno, decíamos, es el Scrum Master, que es el que se encarga obviamente de organizar, ¿sale?, esta serie de metodologías, el cual marca obviamente junto con todo su equipo las fechas de entrega, ¿vale? Marca también las ceremonias o las reuniones en las cuales se van a tener que reunir. También tenemos al Product Owner. El Product Owner es muy importante porque es el puente que existe entre el equipo de desarrollo y obviamente los stakeholders y también el cliente, ¿vale? El Product Owner es con quien habla con el cliente, platica directamente con él y es el que le pasa la información al equipo de desarrollo junto con el Scrum Master para obviamente tener una idea muy clara. ¿Esto qué quiere decir? Hablando en un término diferente, que el Product Owner habla con el cliente de una manera muy no técnica, digámoslo así, y los tecnicismos o las partes técnicas nos las pasa al equipo de desarrollo para nosotros obviamente poderlo trabajar. Después tenemos un Product Manager. El Product Manager como tal es una entidad muy importante que va a ir obviamente checando
que las actividades obviamente se vayan cumpliendo junto con el Scrum Master y nos va a ir manejando también los tiempos y por qué no ir revisando el avance del proyecto junto con el equipo de desarrollo, que si se dan cuenta se encuentra en una entidad más abajo, que el equipo de desarrollo pues se encuentra con la parte de estructura, desarrollo, diseños, DBAs, analistas, testers, podemos, ¿por qué no?, también diseñadores de UX, de experiencias de usuario. Y esto también va a depender obviamente del tipo de proyecto que nosotros tengamos y también obviamente de los tipos de roles que se vayan ocupando directamente en el desarrollo. ¿Vale? Los objetivos en el equipo de trabajo de Scrum, pues aquí están. Es obviamente el reflexionar muy bien que se va a trabajar, que el equipo siempre esté muy motivado, que las conversaciones sean fluidas con la finalidad de que la información pues fluya directamente de un lado hacia otro y que todos podamos dentro del equipo entender qué estamos haciendo, qué es lo que queremos llegar y hacia dónde vamos a llegar. Esto nos va a generar un ritmo obviamente constante, una buena organización, una simplicidad al generar hacer las cosas, una satisfacción al cliente al poder entregar en tiempo y forma y que, bueno, vea que realmente el equipo de desarrollo y la metodología Scrum están aplicadas de una manera correcta para que el cliente pues pueda ver en cada una de las entregas de los módulos pues lo que el cliente obviamente necesita. Esto pues obviamente también nos permite generar un excelente diseño y una excelente arquitectura de software. Bien. Dentro de las funciones de Scrum, pues como les decía, tenemos tres entidades muy importantes. La primera, pues es el Scrum Master, que les decía que, bueno, el Scrum Master lo que hace es remueve los impedimentos o las problemáticas que se tiene en el equipo de desarrollo. Esto es muy importante. Él no los quita, simplemente es una parte importante el cual nos va el Scrum Master a ayudar junto con todo el equipo de desarrollo a remover obviamente estos impedimentos que puedan surgir dentro del desarrollo del software. También observa y define que todo esté obviamente en orden. ¿Qué quiere decir? Que vayamos avanzando con los tiempos de entrega, que obviamente no haya stoppers, que es un stopper, pues a lo mejor alguna dificultad dentro de, ¿no?, ya sea interna o también, ¿por qué no?, externa. Y al observar todo esto, pues puede, junto con el equipo, remover estos impedimentos o, ¿por qué no?, también con la ayuda de los demás, el sortear o generar una solución para dichos efectos. También liderea y define obviamente los tiempos de ejecución con el equipo. Esto ya lo decíamos, el Scrum Master no coloca fechas arbitrariamente, sino siempre trabaja con su equipo, ¿sale? Que es obviamente también el equipo de desarrollo, que es quien programa, quien decide, de acuerdo a la simplicidad o a la dificultad que tenga el proceso que estemos nosotros obviamente realizando. ¿Ok? Y pues por último, Pule interpreta también las historias de usuario junto con el Product Owner. Ok, tenemos la segunda entidad que, como les comentábamos, es obviamente el Product Owner. Esta entidad lo que hace es que escribe y realiza las historias de usuario con criterios de aceptación. Dentro de las historias de usuario, como les decía, es este puente, como esta traducción, ¿no?, que va a tener obviamente el cliente y los stakeholders, ¿vale? Que obviamente son los que nos van a dar la información de cómo quieren el software, cuáles son las necesidades, qué es lo que se busca con este software, para que obviamente el Product Owner, a través de un documento llamado historia de usuario, nos haga saber a nosotros o al equipo de desarrollo qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita y cuáles son digamos, los procesos o las metas a las cuales se tiene que llegar. También prioriza las actividades dentro del desarrollo con las historias de usuario. ¿Qué es priorizar? De acuerdo a los módulos que estemos trabajando, ¿vale? Pues él obviamente puede ir mejorando o decir, ok, esto es primero, esto después, ir organizando de acuerdo a las necesidades que tenga obviamente el proyecto. También enlaza al equipo de desarrollo con las indicaciones del cliente, como se los manejaba. Por último, dentro de estas tres entidades también tenemos al Product Manager. Este Product Manager lo que hace es que verifica las necesidades en el equipo de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Ve que obviamente el equipo de desarrollo está trabajando muy bien porque nota, el equipo de desarrollo debe estar simplemente enfocado en el desarrollo. Él no puede perder
o no puede tener ni contacto con el cliente, ni estar viendo como tal generando historias de usuario. No, a él le pasan esta información, le pasan los objetivos, le pasa obviamente estos documentos para que el equipo de desarrollo pueda enfocarse directamente a programar y a desarrollar los módulos necesarios para poder, pues como tal, generar el aplicativo. Por lo tanto, el Product Manager lo que hace es que verifica que todo esto esté de manera correcta. Supervisa también los avances y los entregables junto con el equipo de desarrollo. Entonces, si lo queremos ver de una manera muy práctica, el Product Manager lo que hace es como que el puente entre el Product Owner, ¿vale? Que es quien también genera, digámoslo así, las características del cliente. El Scrum Master lo que hace es que define junto con estos tres las tareas y obviamente definen los tiempos para poder entregarle al cliente y a su vez poder tener un mejor control del desarrollo del propio software. Bien. Como tenemos aquí en esta imagen, lo que traté de yo de mostrar es la línea en la cual cómo se podría trabajar, o el sprint como tal, como lo llamamos así, del desarrollo obviamente digámoslo así, de el Scrum en el desarrollo de software. Porque primero necesitamos obviamente una planeación. Esta planeación se hace directamente con todo el equipo de desarrollo, con el Scrum Master, con los stakeholders, con los clientes, para ver en qué tiempos podríamos nosotros generar dicho software, qué requerimientos, tanto digamos funcionales y no funcionales se van a tomar para poder generar a cabo o llevar, perdón, a cabo este proyecto. Después de eso tenemos los sprints. Los sprints obviamente son las tareas en las cuales se van a empezar a generar, ¿sale? Estas tareas llamadas sprints, por ejemplo los módulos que vamos a generar. Dentro de esos sprints tenemos obviamente las historias de usuario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de estos sprints? ¿Qué tareas fundamentales, qué procesos se tienen que generar para poder lograr hacer el software? Por cuarto o en cuarto punto tenemos los dailies, que lo vamos a ver un poco más adelante a profundidad, pero los dailies como tal son esas pequeñas reuniones en las cuales se van a dejar tres cosas importantes. ¿Cómo vamos? ¿Qué tenemos pendiente? Y hacia dónde vamos. ¿Vale? Esos son los tres puntos importantes que tenemos en las reuniones de los dailies. Después que ya tenemos una planeación, que sabemos cuántos sprints van a ser, que tenemos en su totalidad las historias de usuario y el equipo de desarrollo sabe lo que tiene que generar, vemos dentro de las reuniones cómo vamos, qué nos falta y hacia dónde vamos, vemos después los refinamientos. Los refinamientos es una reunión previa en donde el equipo de desarrollo junto con los testers y obviamente el product owner lo que va a hacer es generar una revisión de lo que estamos generando o entregando para posteriormente hacer un release o una entrega obviamente al cliente o al stakeholder, ¿vale? Que son esas entidades o aquellas personas que nos están dando la información necesaria para poder generar obviamente dicho software. Y aquí, como se dan cuenta, tenemos las entidades que entran en toda esta pequeña línea de desarrollo. Tenemos por primero al Scrum Master, que como lo manejamos aquí, pues es quien va a generar los tiempos. El Product Owner, que es el que va a ver qué tareas se van a utilizar, ¿sale? Y cómo se van a generar estas tareas. El Product Manager, que va a revisar que estas tareas se lleven a cabo, que el equipo de desarrollo no tenga ningún tipo de problema y que obviamente el equipo de desarrollo cuente con todas las necesidades, requerimientos funcionales y no funcionales para llevarlo a cabo. Después tenemos obviamente al equipo de desarrollo, que obviamente pues es quien va a generar toda la programación, todo el código, ¿vale? Todas estas pruebas de TI para obviamente entregar este software. Y por último, los stakeholders, que es esas entidades a las que se les va a mostrar el proyecto y obviamente ellos van a dar el punto bueno o, ¿por qué no?, decir sus comentarios, una retroalimentación y volver a checar toda la línea. Como se dan cuenta, es un bucle para ver en qué fallamos, si está correcto lo que estábamos generando y si la historia de usuario obviamente fue correcta. De lo contrario, tendría que hacer obviamente modificaciones dentro de este tipo de cuestiones y volver a iniciar este ciclo. Bien, ahora, ¿qué es una historia de usuario? Es muy importante para nosotros los desarrolladores y para el equipo de desarrollo entender
qué es una historia de usuario. ¿Vale? En historia de usuario vamos a manejar 3 preguntas muy importantes. Yo como, o sea, qué rol, qué persona es lo que está generando, deseo, qué es lo que se va a hacer para el proceso, ¿no? De qué es lo que se va a generar. Y como podemos ver en la imagen, tenemos que el Product Owner es quien va obviamente a trabajar con estas historias de usuario. ¿Cómo? Muy sencillo. Obviamente va a generar lo que es un backlog. El backlog es todas las historias de usuario que van a tenerse durante toda la planeación, como lo vimos en la línea anterior. Todas las historias de usuario que se van a generar para poder hacer nuestro desarrollo de software, ¿vale? Él va a manejar este backlog, esta pequeña, guardar estas historias de usuario de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las prioridades y obviamente a las tareas con las que vayamos avanzando. También, junto con el equipo de análisis o de analistas, van a generar un análisis de productividad y también van a analizar las características que se tiene durante el desarrollo del software, ¿vale? Obviamente va a coordinarse junto con el Scrum Master para ver que estas tareas obviamente se lleven a cabo de acuerdo a las necesidades también del cliente y, por qué no, del proyecto mismo, ¿vale? Y obviamente también modula junto con el equipo de desarrollo, porque como les comentaba nuevamente, es quien es el puente entre el cliente y el equipo de desarrollo. Como tal, si lo vemos de una manera muy sencilla, como dice aquí el texto, pues una historia de usuario es un documento que detalla las funciones o acciones del funcionamiento del software. Lo realiza el Product Owner junto con los clientes, indicando cuáles son los requerimientos y necesidades del propio sistema. En este caso determinan las tareas, los tipos de prioridad y acciones dentro del sprint, ¿vale? Y obviamente se pueden separar entre tareas, actividades, equipos y acciones. Bien, vamos a poner un ejemplo de cómo se hace una historia de usuario. Ejemplo, una tarea de login. Yo como usuario deseo ingresar al sistema para poder hacer uso de las funcionalidades del mismo. Y dentro de la historia de usuario van los criterios de aceptación. ¿Qué es un criterio de aceptación? Los posibles o las posibles acciones que se van a tener dentro del software. En este caso vamos a decir que el criterio de aceptación número 1 es el ingreso exitoso, ¿vale? Cuando el usuario ingresa su usuario y contraseña de manera correcta. Entonces el sistema obviamente permitirá el ingreso del sistema. Pero también tenemos el criterio de aceptación número 2. ¿Qué quiere decir esto? Que también tenga un ingreso fallido. ¿Qué es esto? Que realmente el usuario y contraseña obviamente no sean válidos. Obviamente le decíamos, cuando el ingreso del usuario y contraseña no son incorrectas, entonces obviamente el sistema no permitirá el ingreso. Y el sistema presentará una alerta con el siguiente mensaje: usuario y contraseña no válidos. Por favor recuerde que tiene 4 intentos al ingresar al sistema. Después de esto, su usuario será bloqueado. Si se dan cuenta, aquí directamente nos está diciendo qué es lo que va a pasar o qué es lo que nos pide el cliente para nosotros como desarrolladores, que al 4.º intento, que obviamente esto sea fallido, pues qué es lo que va a pasar. Entonces tenemos el criterio de aceptación cuando usuario y contraseña son válidos. Tenemos el criterio de aceptación cuando esto es inválido. Ahora tenemos también el criterio de aceptación 3. Último ingreso fallido. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a los 4 intentos? Cuando el ingreso del usuario y contraseña son incorrectos, entonces el sistema no permitirá obviamente el ingreso. El sistema presentará una alerta con el siguiente mensaje: su usuario se encuentra bloqueado, favor de conectarse con el administrador del sistema o al teléfono para que sean restablecidos sus accesos. Entonces, si se dan cuenta, en automático nos está también diciendo en la misma historia de usuario que al llegar a los 4 intentos, ¿qué tenemos que hacer? Tú como desarrollador o como programador ya te estarás imaginando qué tareas tendrías tú que generar, ¿sale? ¿Qué tipo de codificación tendrías que utilizar para poder llegar a estos fines? Bien, seguimos con el criterio de aceptación número 4. Ingreso a la URL o páginas no autorizadas. Cuando el usuario intenta ingresar a una URL o a una pantalla a la cual no tenga permiso, entonces el sistema no permitirá el ingreso a la dirección o pantalla solicitada, ¿sale? Y no permitirá ninguna otra operación.
el sistema obviamente se direccionará a la pantalla de ingreso. Y si dan cuenta, pues es un criterio de aceptación ligado, ¿no? O, como lo llamamos los desarrolladores, anidado. Obviamente, si no tiene un login, ¿sale? Pues obviamente no va a poder ingresar a una cierta parte de una restricción. Recuerden que obviamente todo esto ya tiene que estar perfectamente en la historia de usuario y nosotros ya tendríamos que tener, junto con el equipo de DBAs, toda la estructura de nuestra base de datos y también las restricciones de las mismas. Esto se hace al momento de que generamos lo que es la arquitectura de software. Ok, llegamos al criterio de aceptación número 5, la sesión expirada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la sesión haya expirado, entonces el sistema no permitirá ninguna operación y el sistema direccionará a la pantalla de login. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que en todos los demás sistemas, vamos a tener un tiempo donde el usuario obviamente esté inactivo. Esto no lo está pidiendo el cliente y esto es un documento en el cual el Product Owner nos hace llegar todo este tipo de requerimientos o solicitudes que quiere el cliente a nosotros, al equipo de desarrollo. Vuelvo a lo mismo. Ustedes ya se estarán preguntando o imaginando cómo le vamos a hacer, si vamos a ocupar if, si vamos a ocupar else, qué tipos de variables vamos a ocupar, qué tipo de programación vamos a utilizar para poder hacer realidad todo lo que nos está pidiendo, obviamente, el cliente. ¿Ok? Y bueno, como pueden darse cuenta, así se genera una historia de usuario. Bien. Es un ejemplo de una. Hay muchos formatos en los cuales tú puedes utilizar para generar una historia de usuario. Yo utilizo esta junto con el equipo de desarrollo en el cual yo trabajo y obviamente también con mis alumnos, en el cual, bueno, este formato, como pueden darse cuenta, nos indica el tipo de tarea, el nombre de la tarea, el nombre del proyecto, la fecha del sprint, ¿vale? Las áreas involucradas, si depende de otras historias de usuario, el tipo de riesgo en el desarrollo, si es alto, medio o bajo, quiénes son los desarrolladores responsables, ¿vale? También tenemos la prioridad del negocio. Esto nos va a servir para generar obviamente el backlog. Y pues tenemos una descripción detallada de las tareas que se van a hacer y también las validaciones del equipo, que en este caso serían los criterios de aceptación, ¿vale? Este es un formato el cual nos podemos utilizar. Vuelvo a indicar, existen muchos más, algunos más sencillos, algunos más complejos, pero obviamente esto nos va a ayudar a nosotros, de acuerdo a las reglas que tú tengas o a cómo se maneje en tu equipo de desarrollo, a poder llevar a cabo un buen control del desarrollo de tu software. Bien, ahora vamos a lo que es el backlog. Ya sabemos lo que son las historias de usuario, por lo tanto sabemos que el backlog es como que el contenedor de todas estas historias de usuario y se manejan de una manera muy sencilla. El product backlog item, o sea, el product backlog, si se dan cuenta, está hecho de varios ítems. Estos ítems son cada una de las historias de usuario referentes a cada sprint o a cada tarea que nosotros vamos a generar con nuestro equipo de desarrollo. Y bueno, se puede manejar de la siguiente manera. Podemos manejarla con mucho valor de prioridad. En este caso son las entregas más próximas o con las que tienen más prioridad. Las de medio valor, que son las que son de entregas medianas, o las de poco valor, que obviamente son aquellas que van a ir generando, digamos que entregas más tardías. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros antes de iniciar un proyecto ya tendríamos que tener bien definido todas las historias de usuario por cada sprint, por cada módulo, por cada función, tenerlas obviamente en nuestro product backlog, ¿vale? Para que cualquiera de nuestro equipo de desarrollo o dentro del marco de metodología Scrum pueda revisarlas y obviamente podamos ir generando este tipo de trabajo. Entonces, de una manera muy sencilla, el Product Backlog pues es simplemente un lugar en donde se almacenan todas las historias de usuario de acuerdo al valor de prioridad y de acuerdo también a los sprints. ¿Ok? Entonces, ese es un backlog. Vamos a la parte de las ceremonias o reuniones dentro de Scrum. Bien, dentro de la planeación, ¿sale? Que es la primera, ocupa o trabaja todo el equipo, ¿sale?
y pues puede durar de 1 a 2 horas. ¿Sale? Debemos tomar en cuenta que cada sprint, o sea, cada tarea o cada tiempo que le dediquemos a una tarea o un módulo, no debe de pasar de 15 días y obviamente estos sprints deben estar colocados en el sprint backlog, o sea, dentro de nuestras historias de usuario. Y en la planeación participa todo el equipo. Bien, en las reuniones de dailies, que son reuniones diarias, por eso se le conoce como daily, deben de durar máximo 15 minutos. Muy importante, no necesitamos hablar de otros temas, ni llegar a saludar, ni hablar de la novela o cómo estás, no. Deben de ser reuniones muy bien controladas, donde no debe de pasar, como les comento, de 15 minutos, donde vamos a revisar nuestra historia de usuario, ¿estamos de acuerdo? Y obviamente, como le decíamos, vamos a platicar de 3 cosas importantes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos? Si hay algo pendiente o hacia dónde vamos. ¿Sale? O sea, las metas que se tienen que cumplir. En esta reunión participa el Scrum Master, el Product Owner y el equipo de desarrollo. ¿Ok? Bien, después vienen las reuniones de refinamiento, que como les comentaba es donde se revisa la entrega antes de entregársela al cliente o a los stakeholders. Esta puede durar 1 hora, vamos a revisarla de acuerdo al sprint, ¿vale? Y también vamos a revisar los sprint futuros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, terminamos un módulo, vamos a ir revisando qué podemos hacer con el siguiente módulo o las siguientes tareas de acuerdo a las retroalimentaciones que también hayamos tenido. Recuerden que dentro de los dailies nos podemos encontrar con estos stoppers o con estas dificultades que obviamente que las hayamos sorteado al momento de generar el refinamiento. Si vemos que dentro de los demás sprints o tareas futuras tenemos algún problema parecido, ya sabemos cómo sortearlo porque pues ya lo hicimos en un proceso anterior, ¿vale? Y como pueden darse cuenta, pues también participa todo el equipo. Bien. Después, bueno, esto es muy importante, como les comento, en la parte del refinamiento, vamos a hablar de un feedback en Scrum, que obviamente es una retroalimentación de todo lo que hemos hecho y aquí se cumple un ciclo, que es el ciclo obviamente de la metodología o del marco de trabajo Scrum. ¿Cómo iniciamos? Pues obviamente vamos a recoger los requisitos o requerimientos para nuestro proyecto. De acuerdo a esto, obviamente vamos a ver la gestión de nuestro backlog, que ya sabemos que son todas las historias de usuario contenidas para poder generar nuestro desarrollo. Obviamente vamos a, con estas historias de usuario, a planificar nuestros sprints, que los sprints son los tiempos de entrega o las tareas en las que vamos a generar. Se ejecuta obviamente el sprint, donde vamos a ver nuestros dailies, como se dan cuenta, nuestras visitas diarias, ¿vale? Después de esto, obviamente, cuando terminamos de generar nuestros sprints, vamos a ver las entregas. Obviamente, dentro de estas entregas, vamos a generar esta petición de feedback, esta petición de retroalimentación, ¿ok? Después de ello, pues obviamente nos van a dar la retroalimentación por parte de los stakeholders, ¿por qué no incluso el Scrum Master o el Product Owner? Porque el Product Owner lo que tiene que revisar es que realmente sea de calidad el trabajo que estamos entregando, de acuerdo a las normas, peticiones y criterios de aceptación que le dieron nuestros clientes. Una vez de hacer esto, se incorpora el feedback, ¿vale? Para poderlo aplicar, como se los comentaba posteriormente en alguna otra tarea, y regresamos con el ciclo. Otra vez el siguiente trabajo, tomamos nuevamente las historias de usuario, generamos nuestro sprint y seguimos con este ciclo que ya hemos estado manejando. Bien, por último, los roles establecidos. Esos son los roles más comunes que se utilizan en este caso en el desarrollo de software. No quiere decir que sean los únicos, puede existir muchos más y también pueden generarse de acuerdo a las necesidades del propio proyecto. Pero el equipo de desarrollo puede estar, no sé, trabajando de la siguiente manera, que son los ingenieros de infraestructura, que lo que van a generar es la gestión de todo el TI, ¿vale? Ellos van a tomar los recursos funcionales y no funcionales, nos los van a proporcionar, van a ellos también a generar los procesos y van a ver las telecomunicaciones. ¿Qué quiere decir? Ellos nos van a proporcionar de todos estos recursos funcionales y no funcionales para poder generar obviamente nuestro desarrollo.
Los databytes o los administradores de base de datos, que obviamente nos van a generar nuestro modelo entidad-relación, van a trabajar con la programación de gestor de base de datos, van a administrar la propia base de datos y optimizar también esta base de datos para que nosotros como desarrolladores podamos trabajar de una mejor manera. También los analistas funcionales, que esos analistas lo que harán es analizar cada proceso de acuerdo a lo que nos manda el cliente, porque también tenemos que ser muy conscientes con el cliente y obviamente llevarlo de la mano y decirle que es posible y que no es posible. También de acuerdo a los requerimientos o a las funciones y, por qué no, al presupuesto que tenga el propio cliente. Define los requerimientos funcionales y no funcionales. Aguas. Él los define. Quien nos los proporciona son los ingenieros de infraestructura. ¿Ok? Posteriormente tenemos a los diseñadores de experiencia de usuario. Esto a la fecha se está tomando muchísimo auge porque los diseñadores de experiencia de usuario son aquellos que nos van a permitir que nuestro desarrollo sea viable y que obviamente sea muy entendible para todos los usuarios. En esto pues entran también los testers y también, ¿por qué no? Pues ellos pueden decir qué experiencia de usuario puede ser mucho mejor y de ellos depende también el gran éxito que se tenga directamente en nuestro desarrollo. Y por último, pues los desarrolladores, estamos de acuerdo que es pues que desarrollan el software, que generan la codificación o la depuración y obviamente desarrollan los repositorios y las pruebas de TI para ir avanzando directamente con el desarrollo del software y hace las entregas y liberaciones y el mantenimiento del mismo. Y bueno, chicos, a muy grosso modo, esto es todo el ciclo que se genera al trabajar con este marco de trabajo Scrum. Yo sé que existen a lo mejor especialistas en cada una de estas áreas, pero bueno, el video es con un fin educativo y que puedan ver más o menos y entender toda la experiencia que conforma el trabajar con este marco de trabajo y obviamente el trabajar con el desarrollo de aplicaciones directamente con este marco. Así que espero les haya gustado y si no hay ya ninguna duda más, pues nos iremos directamente a trabajar. Vale, espero te haya gustado el video. Es una recopilación muy rápida, como les comento, de cómo se trabaja en un desarrollo de software con este marco de trabajo y a lo que te tendrías que acoplar y las herramientas que tú tendrías que ocupar para poder trabajar de esta manera. Les recuerdo mi nombre, José Luis Chávez. Cualquier duda, comentario directamente al blog, a la página y, ¿por qué no?, en la caja de comentarios. Si te gustó el video, regálame un like, esto me ayuda muchísimo y pues suscríbete. Nos vemos, chicos, hasta la próxima.